Estás escuchando Viernes Conspirativo. Imagina que un día vas a un hospital psiquiátrico para tratarte un padecimiento tan común como la depresión o la ansiedad. Crees y confías ciegamente en una institución que, como debería de ser, va a cuidar de ti. Lo que no sabes es que en ese lugar donde crees sentirte seguro, empezará tu peor pesadilla. Los trabajadores del hospital, en contra de tu voluntad, te inducen en un coma químico por días y por meses. Tu estado mental queda tan dañado que ni te reconoces. No sabes quién eres ni qué sucede a tu alrededor. Pasas de ser un hombre, una mujer, un niño o una niña sano a un vil experimento gubernamental. Te dan terapias de electroshock, tu cuerpo se contrae, tu conciencia se apaga mientras te suministran cantidades exorbitantes de drogas. Te repiten una y otra vez palabras, frases negativas que alimentan a tu subconsciente. No les importa si estás despierto o dormido. El eco de sus voces resuena en tu cabeza hasta que llega un punto donde tú te la crees. Te privan de cosas tan básicas y necesarias como sentir. No puedes ver, oír, tocar, saborear, nada. Suena como algo extremo, pero a veces la realidad es más aterradora de lo que parece. El proyecto MK Ultra, como muchos otros de los que les hemos platicado, aconteció en el periodo de la Guerra Fría, concretamente en 1950. Recordemos que en estos años también ocurrió la separación de las Coreas, un conflicto bélico en el que, por supuesto, Estados Unidos también participó, y muchos de sus soldados fueron enviados a luchar contra fuerzas comunistas. La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, mejor conocida como la CIA, comenzó a alarmarse cuando algunos de los prisioneros de guerra lograban regresar a casa. Temían que los soviéticos y los chinos hubieran desarrollado técnicas de control mental, de que sus agentes o prisioneros pudieran revelar la información. Así que se pusieron manos a la obra y se asignaron un presupuesto de $25 millones para experimentos psiquiátricos en seres humanos. Acorde a Harvey M. Weinstein, y no nos referimos al productor, sino a un psiquiatra con el mismo nombre, quien es autor de un libro llamado Padre, Hijo y la CIA, nos cuenta lo siguiente. La idea era tratar de descubrir cómo interrogar a las personas y debilitarlas, y también cómo proteger a su personal de esas técnicas. Pacientes en hospitales psiquiátricos, presos en instituciones federales, e incluso las personas del público recibieron drogas, y fueron parte de experimentos sin su conocimiento o consentimiento. Dentro de este proyecto estaba la operación Midnight Climax, la cual consistía en establecer casas de seguridad donde prostitutas llevaban hombres y ahí las administraban LSD para que los científicos de la CIA pudieran estudiarlos. Otra práctica común era organizar y observar fiestas inducidas por LSD, con música en vivo. A estas, de hecho, se les bautizó como pruebas de ácido, y jugó un rol importante para lo que posteriormente sería conocido como el movimiento hippie psicodélico. Pero las historias más terroríficas y horrendas ocurrieron en el hospital conocido como el Allan, el cual estaba bajo la dirección del escocés estadounidense Donald Ewen Cameron, considerado uno de los psiquiatras más eminentes del mundo. La CIA se había acercado a Cameron 3 años después de lanzar el MK Ultra, a través de la Sociedad para la Investigación de la Ecología Humana, una de sus organizaciones fachada a través de la cual canalizaban dinero. El psiquiatra aceptó participar y desde enero de 1957 hasta septiembre de 1960, la agencia le entregó un estimado de $60,000, una jugosa suma de dinero para la época. El Dr. Cameron tenía ideas muy perturbadoras, propias de una película de terror hollywoodense. Él pensaba que la mente funcionaba como una computadora donde podías hacer, literalmente, borrón y cuenta nueva. Creía que la psique podía reconstruirse por completo e implantar nuevos recuerdos, pero para ello había que inducir al paciente a un estado psicológico vulnerable y así poder manipularlo. Un método común eran las electroconvulsiones, terapias que utilizaban frecuencias tan altas y potentes que muchas veces dejaban a las personas en estados vegetales, para así, en palabras del psiquiatra, poder reconfigurarlas a un estado mental más saludable. Lana Souchuk cuenta que su padre, de 27 años en ese entonces, fue a tratarse un problema de asma en el hospital Allan, pero lo que recibió fueron 54 tratamientos de electrochoque de alto voltaje, seguidos de 54 convulsiones que le ocasionaron pérdida de conciencia y contracciones musculares violentas. El padre de Julie Taney también fue sometido a la tortura de los electrochoques. Aunque 27 días después de soportarlo, los científicos estaban decepcionados del resultado, porque él, contrario a otros, todavía conservaba vínculos con su vida anterior, pues seguía pidiendo ver a su esposa. Otra víctima de este proyecto fue Lowe, el padre del psiquiatra Harvey Weinstein.
Él cuenta que apenas tenía 12 años cuando Lou ingresó en el Alan. Al seguir nunca fue el mismo, pero según sus palabras, ese hombre dinámico salió como un vegetal. Tenía un síndrome cerebral orgánico severo. Se la pasaba acostado en el sofá, no podía orientarse, su personalidad estaba totalmente destruida y a veces no sabía dónde estaba. No fue sino hasta 1973 que estos experimentos se detuvieron, y fue gracias a un periodista llamado John Marks, quien escribió el libro En busca del candidato de Manchuria, la CIA y el control mental, y desenmascaró la terrible realidad bajo la que estuvieron sometidas las víctimas. El entonces director de la CIA, Richard Helms, ordenó que se destruyeran a toda prisa los documentos en relación con el MKUltra. Por desgracia, mucha información se perdió, aunque el informe más importante logró sobrevivir. En 1975 se formaron las comisiones Church y Rockefeller, dedicadas a diseccionar las actividades de la CIA en busca de irregularidades. Sus investigaciones demostraron que la Agencia de Inteligencia Americana, junto al Departamento de Defensa, habían llevado a cabo experimentos ilegales que implicaban a seres humanos. Finalmente, la agencia estadounidense no tuvo más remedio que admitir la veracidad de este proyecto, aunque como era de esperar, fingieron demencia ante la gravedad del asunto. Esto es Viernes Conspirativo, el podcast donde yo, Lupita Caballero, y Ana Ibarra te compartirán temas dotados de conspiración y misterio, así como mitos, leyendas, historias urbanas, secretos del internet y demás cosas de las que necesitas saber la otra versión de la historia. Y les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Viernes Conspirativo. Y hoy vamos a estar hablando de esas conspiraciones que resultaron ser ciertas. Sí. Creo que es la primera que manejamos que sí resultó ser completamente verídica. De hecho, otra vez, es un tema que va muy de la mano con Stranger Things. Tanto este tema como el de Montauk son los que están de la mano. Sin embargo, Montauk es falso. Y el MKUltra es 100% verdad. De ahí salió el que estábamos comentando la semana pasada, que fue parte de, según el proyecto Montauk, y que tenía superpoderes, pero que también fue parte del MKUltra. Como que para darle credibilidad a Montauk, como que empezaron a hilarlo más con el MKUltra, pero no son lo mismo. Bueno, pues este chico también dice haber participado en el MKUltra y que pues básicamente era como un super soldado, pues. Todo el fin en general de este proyecto de MKUltra era, ahora sí como bien dice, hacer un lavado de coco. Así tal cual, era hacer un lavado de cerebro bien fuerte porque, ¿por qué no? Tenía el dinero. Estaba durísimo. Imagínate que vas al hospital porque te sientes mal o algo así y te inyectan LSD. Y quedas en un viaje de ácido por meses. What? Te destruye literal la cabeza. Las neuronas no te queda ninguna. O sea, básicamente estás privado de sentir cosas y todo lo que sientes está manipulado por las personas que están alrededor de ti. Que antes de entrar al procedimiento, como que les hacían una entrevista para preguntarles como cuáles eran sus miedos y así como un poco una entrevista en plan disfrazada. Entonces cuando hacían este procedimiento ya saben cuáles eran los miedos de esa persona. Entonces le estaban reforzando a través del subconsciente todo eso. Entonces imagínate estar en un super mal viaje de meses y que te sigan reforzando todos esos miedos que tienes. Todo esto que dices me recuerda a la película, la de La Naranja Mecánica, que una película clásica. Yo creo que la mayoría de ustedes ya saben cuál es esa película, pero en caso de que no la conozcan, su nombre original es A Clockwork Orange. Es una película que está basada en la novela de Anthony Burgess, que fue publicada en 1962, y es muy famosa porque pues la adaptó Stanley Kubrick, otro director de cine clásico famoso. Esta es una película viejita desde los 70s y pues toda la trama gira alrededor de precisamente esto, de un lavado de cerebro. Solamente que La Naranja Mecánica es una historia como más distópica, en donde existe este programa para reformar personas que son violentas, y en este caso el protagonista de La Naranja Mecánica es un violento, es un violador. Entonces pues lo someten a este programa bajo una terapia. Y pues en general como que de eso va. Hay una escena muy icónica que es donde le están abriendo los ojos, que da un poco de miedo, pero pues de esto va la historia, ¿no? De que el médico, pues él ya sabía cuáles eran
las cosas malas que pasaban con el protagonista, ya sabía todo, ¿no? Entonces se trataba de una terapia donde lo exponían a ciertos estímulos y cada vez que reaccionaba pues le hacían cosas malas, ¿no? De que le hacían terapias de electroshock y demás. Y así pues cuando no se viera una mujer desnuda pues no iba a reaccionar de la forma en la que lo hacía antes, y cuando le pegaran pues no iba a reaccionar de esa misma manera, ¿no? Entonces ese era como que el punto de la terapia en esta historia. Y no sé, me recuerda lo que estamos hablando del Mecha Ultra y como bien dice, ¿no? A veces la realidad supera la ficción. Incluso está como ambientada en los mismos años, ¿no? Ajá. De que todo esto fue en los 60, 70 y también la historia de Kubrick. Bueno, el Mecha Ultra fue un poco antes. Ajá, es que el MK Ultra fue como en los 50, finales de 40, principios de 50, y esta fue de los 70, pero la novela fue publicada en los 60. De todos modos, pues imagínate, el autor pues vivió en ese contexto, así que pues de algo se tuvo que haber basado. Igual me da mucha cosa, o sea, imagínate estar consumiendo LSD y no, tú no sabes qué pedo. Es que exactamente los ponían en las bebidas y solamente drogaban a personas al azar. Incluso hay casos registrados de personas que no reaccionaron muy bien al LSD. Entonces posteriormente como que no se sentían bien, no se sentían ellos mismos y pues tuvieron consecuencias posteriores. Está terrible, digo, no sé, ¿por qué hacen esto? No sé a quién se le ocurrió drogar a las personas, verdaderamente. Una mente muy macabra. Es que, o sea, me pongo en la mentalidad un poco, ¿no? De que, mira, van a regresar a Estados Unidos estos prisioneros de guerra. ¿Qué tal si los manipularon? ¿Qué tal si les dijeron nuestros secretos? Entonces vamos a crear un programa para evitar que esto suceda. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Pues vamos a usar pacientes psiquiátricos, vamos a usar presos, vamos a usar gente así, al azar. Es como que... Pues fueron miles de personas las que se vieron afectadas por esto. Y creo que quizá muchas de ellas no saben lo que... Porque incluso creo que hubo víctimas mortales que ahora sí que no supieron por qué murieron. Sí, hay muchas historias que ocurrieron dentro de este proyecto. Las que les mencionamos son algunas, pero realmente testimonios hay bastantes. De hecho, los documentos los pueden encontrar en línea. Se desclasificaron alrededor de 2000 documentos y fueron muchas de las organizaciones que participaron sin saber lo que realmente era el proyecto MK Ultra. O sea, como que accedían a prestar personas, pero realmente no sabían cuál era la finalidad de este proyecto. Simplemente era como que, pues si les pagaban, con eso estaba bien. De la mano de este experimento del MK Ultra, tenía como un subproyecto que se llamaba MK Naomi, que básicamente eran armas biológicas que estaban destinadas a lo mismo, al control de seres humanos y también al control de todo lo que fuera vivo. Entonces, me parece que hay 3 experimentos registrados con éxito en que, pues, con agentes patógenos atacaron a cultivos. Entonces, hubieron lugares que se quedaron sin comida por un ataque del MK Naomi. Y asimismo también se planeaba controlar personas o animales. Ajá. En plan de que le ponían cosas a dardos, los aventaban punto a un perro, le aventaban un dardo a un perro y se dormía o le pasaba algo, y ya cuando terminaran de hacer lo que quisieran hacer, regresaban y le ponían otro dardo al perro y ya reaccionaba otra vez. Igual como que empezaron a experimentar con venenos y ese tipo de cosas como para que no tuvieran rastro o fueran totalmente extraños. Ay, no, qué terrible. Igual aquí, según la información encontrada, también participaron científicos nazis que eran expertos en interrogatorios, en torturas, en manipulación mental. O sea, imagínate como que la densidad del proyecto como para que hayan participado nazis como tal. Lo cual, de nuevo, así como en el capítulo pasado, se me hace como muy sin sentido, dado que también estaban como que luchando contra los nazis. Pero es pues, que fíjate ¿no? que no se me hace extraño esa parte de los nazis, ahorita ya como en contexto de todo esto. Porque no sé si te acuerdas que durante todas estas épocas de guerra hubo muchos avances médicos, sin duda.
a costa de cosas terribles. Es que ellos eran los que lo financiaban, pues tenían el capital y demás. Sí, básicamente tenían dinero, entonces tenían un montón de personas que no las consideraban personas. Entonces, hacían un montón de experimentos. Por ejemplo, es muy famoso lo de los gemelos, que tomaban como a estos pares de gemelos y a uno le ponían una enfermedad y al otro no, y veían cómo reaccionaba. Y así como que les iban inyectando cosas y enfermedades y mil... Realmente no se sabe con certeza. Y pues hubo sobrevivientes que murieron jóvenes y no saben por qué, no saben qué les inyectaron. No sé, ahorita que me dices como que de esos experimentos donde inyectan cosas, me recordó la historia de Capitán América, donde pues le inyectaron un suero tal cual para que se volviera un superhéroe. ¡Ultra! Era parte del MK Ultra. No, Capitán América fue antes, ¿no? Fue la época de la Segunda Guerra Mundial, su personaje según. No, pero el MK Ultra fue posterior a la guerra, ¿no? Un poquito después. Es que es como que bajo el mismo contexto, o sea, porque Guerra Fría pues empieza de 1945 a 1955, 56 más o menos. Y pues ya sabes, la Segunda Guerra Mundial termina para esas fechas, 44, creo que es 44 o 45. El 45, ¿no? Ajá. Entonces como que termina la Segunda Guerra Mundial y casi de inmediato empieza la Guerra Fría. Salen de una cosa y entran a otra. Y pues sí, ¿no? Es como que bajo casi el mismo contexto. Igual por eso vemos que científicos que antes eran nazis luego los reclutan para ese tipo de proyectos. Y tristemente muchos de los avances tecnológicos respecto a la medicina que tenemos ahora fueron desarrollados bajo contextos bien feos. La neta. Pero bueno, ahora vamos a hablar sobre un caso muy extraño en relación con el MK Ultra. Se trata del bioquímico e investigador Frank Olson, que formaba parte de este proyecto secreto. Él fue enviado a un pueblo francés llamado Pont-Saint-Esprit, en donde un suceso relevante aconteció en 1951. El 15 de agosto de ese año, alrededor de 250 personas sufrieron una histeria colectiva que llevó a 50 de ellas a terminar en una residencia psiquiátrica. Otros murieron y los demás se suicidaron. El British Medical Journal informó que el origen del suceso se debía a la contaminación del pan por cornezuelo, entre cuyos componentes está el ácido lisérgico, precursor del LSD. Esto de inmediato llevó a pensar que las personas fueron víctimas del experimento MK Ultra, y el hecho de que Frank Olson estuviera en el lugar exacto, en el momento exacto, no hizo más que levantar sospechas. Ya sabemos que este proyecto buscaba una sustancia química con la que influir en la voluntad de las personas, controlarlas, hacerlas más dóciles, conseguir confesiones y arrancar secretos, por lo que tendría mucho sentido que en el pequeño pueblo, sin saberlo, hayan sido sometidos al experimento. Aunque lo raro en esto es que Frank Olson se suicidó en 1953, pero ¿habrá sido un suicidio voluntario o inducido? Según el informe de su muerte, él saltó desde la ventana de la habitación 1018A en el 13º piso del Statler Hotel. Su compañero, Robert Lashbrook, dijo despertarse poco después de que se lanzara sin poder hacer nada. Poco antes de su muerte, él y demás científicos fueron invitados a un retiro de trabajo en una cabaña junto a un lago, donde fueron drogados con LSD sin que lo supieran. Desde ese momento comenzó a plantearse seriamente dejar el proyecto y la CIA. Como todos sabemos, difícilmente estas agencias dejan cabos sueltos, y más si se trata de personas que saben más cosas de las que deberían. En sus notas privadas, Olson cuenta que se sentía incómodo con muchos de los experimentos. Narra cómo vio a un soldado voluntario morir echando espumarajos por la boca y convulsionarlo tras haberle administrado gas sarín. Sus viajes en los centros secretos de detención en Alemania y otras partes de Europa eran relativamente frecuentes y ahí, según afirma su familia, pudo ver escenas similares a las del soldado en muchas ocasiones. En 1953 solicitó su destitución como jefe de operaciones. Sin embargo, sus superiores le obligaron a rebajar la presión psicológica que sufría con la ayuda de un psiquiatra, el Dr. Harold Abramson. Al parecer, Olson aceptó de forma voluntaria y fue trasladado junto con su acompañante Robert Lashbrook a un hotel, mismo donde Olson se suicidaría. Una vez desmantelado el proyecto MK Ultra, la familia de Olson comenzó una investigación por su cuenta. Acorde a investigadores como John Ronson, el cuerpo del científico presentaba golpes en el cráneo diferentes a los de una caída que pudieron haber dejado inconsciente antes de que se tirara por la ventana. Aunque al final se indemnizó a la familia por una gran cantidad de dinero sin indagar más en el caso y hasta el día de hoy, la muerte de Frank Olson sigue siendo un misterio.
Otro suicidado. No hay otra explicación, digo, no creo que sea uno de esos proyectos donde te puedas salir fácilmente así de que, ya me voy. Y con todo lo que vio y con todo lo que sabía, y obviamente era secreto, no se podía salir. Es la mafia. Literalmente, o sea, es de esos proyectos donde no puedes. Aunado a esto, hay otras historias con las que nos encontramos. Está el caso de Paul Robeson, que fue un actor, cantante y político radical negro, que en un libro de Jeffrey St. Clair señala que en la primavera de 1961 Robeson quería visitar La Habana porque quería conocer a Fidel Castro y quería conocer al Che Guevara. Pero este viaje nunca se llegó a efectuar porque este activista se enfermó en Moscú, donde había ido a dar varias conferencias y conciertos. Se informó a la prensa y a los familiares que él había sufrido un ataque al corazón, pero en realidad el artista se cortó las muñecas en un intento de suicidio después de sufrir alucinaciones y una fuerte depresión. Fue trasladado con urgencia a Londres para un tratamiento y allí lo ingresaron en el hospital Priory, donde lo sometieron a un tratamiento de electrochoques con un total de 54. Durante los años 50, este actor gozó de mucha atención y de estima alrededor del mundo. Tenía como una relación muy estrecha con líderes tercermundistas, o sea, de por acá. Y el hecho de que se haya encontrado con Fidel Castro en La Habana, pues como que no le gustó mucho al gobierno de Estados Unidos. Por ende, sufrió varios extraños incidentes a lo largo de su vida. Dice que en los años 50 fue objeto de audiencias anticomunistas, cosa que afectó seriamente pues su carrera como actor y cantante en Estados Unidos, porque recordemos que lo comunista era muy mal visto en ese entonces. Pues su muerte y todo lo demás se liga como que a esto del MK Ultra, porque pues según que le administraron drogas sin que lo supiera. Y así un montón de casos de lugares, de personas donde según tuvieron brotes psicóticos, pero estos en realidad fueron causados pues porque les administraron drogas, así como lo vimos en del pueblo francés. Pudo haber pasado. Y también con el científico Olson. Sí, de hecho están los experimentos en que les daban drogas a través de la comida. Y era como, pon tu microdosis. Y pues de a poco los iban matando. Y no importaba si fueran hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos, mayores. No importaba. Si les tocaba de esa comida, eran víctimas de estos experimentos. Es que está muy no sé, me genera como que mucho miedo el hecho de que su obsesión con el control y el poder mental haya sido tan fuerte como para crear este tipo de programas. Para arriesgar a tantas personas. Ay, está muy tronado. Sí, porque imagínate, lo que querían hacer era básicamente un control de masas. Porque tal cual aquí dice que ellos estaban obsesionados con el control que los soviéticos tenían sobre las masas. La capacidad de convocatoria de los países socialistas les preocupaba seriamente y se lanzaron a profundizar en la manera en que se podían obtener superiores resultados. O sea, pues bueno, ya sabemos que Guerra Fría era si Estados Unidos versus Unión Soviética de quién, a ver quién es mejor. Entonces, si los soviéticos según hacían experimentos mentales, ellos lo iban a hacer y mejor. Ajá. Ay, ¿qué pedo con el capitalismo, Esa es pregunta seria. Alguien que sepa como más de estos periodos históricos que me diga por qué tanto hate al comunismo. Es que como que Estados Unidos siempre quiere ser como este liberador y héroe para todo el mundo. Entonces como el hecho de que había personas que no estaban regidas bajo su sistema económico, como que creían que estaban sufriendo. Hay limitantes, ¿no? Igual tampoco es como que el primer y único país que ha hecho experimentos en personas. En Japón también hay unas historias muy macabras de terror que hicieron experimentos. La del escuadrón, ¿no? Hay un escuadrón que hacía un montón de experimentos con personas. También cuando pasó todo de Hiroshima y Nagasaki se hicieron varios experimentos y demás. Previo a eso también. O sea, en general como que toda esta época de la Segunda Guerra Mundial y posguerra mundial se caracteriza mucho por este tipo de experimentos densos. Ay, me acuerdo que por eso en Japón, por ese experimento, bueno, por ese escuadrón que está igual como... Ahora sabemos que la mayoría de nuestro cuerpo se compone por agua. Porque básicamente deshidrataron a personas vivas. Hasta que las dejaron sin agua. Y se dieron cuenta de que, oh, mira, gran parte de nuestro peso es agua. Ah, mira, sí necesitamos agua. Ay, mira, sí.
Igual me recuerda como a ese creepypasta. Creo que es un creepypasta, porque creo que no pasó de verdad. Al del experimento ruso del sueño. De que cuando dejan a una persona sin dormir por varios días. O no me acuerdo si creo que lo dejaron sin dormir 2 semanas. Pero el punto es que esa historia creepypasta no sirvió para como que darse cuenta, ¿no? De que, necesitamos dormir. Si no te vuelves loco. Oye, ya no suena tan creepypasta ahora. Pues es que sí, digo, no estoy diciendo que esas cosas debieron de haber pasado, pero a veces como que el ser humano no se da cuenta de las cosas de las que es capaz hasta que lo pone a prueba. Digo, yo supongo que alguien antes ya se había dado cuenta de que tu cuerpo necesita agua para sobrevivir, necesita comida para sobrevivir, necesita dormir. Pero estas personas lo llevaron al extremo, o sea, dijeron de que, ay, ¿qué tal si yo puedo manipular la mente de una persona? Y ya vimos que no salió nada bien. No creo que salgan cosas buenas de hacer experimentos así. Ahora cuando consuman LSD, acuérdense cuál es la historia. No consuman droga, vivan sin drogas. Pero bueno, déjenos saber qué piensan de este proyecto, de esta conspiración que fue real. Ahora sí que podemos decir que está fundamentada, pues. Básicamente la realidad ha superado a la ficción en esta ocasión. Nuestras fuentes para esta investigación fueron BBC, Shataka y Granma. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos Twitter. Tenemos muchas plataformas en las que nos pueden escuchar. Así que no se olviden de seguirnos y de compartir este episodio con alguien a quien le podría gustar. Nosotras nos despedimos y nos vemos a la próxima. Escuchaste Viernes Conspirativo.